El caso de Sherlock Holmes y el secreto de la última risa del asesino. El grito en la noche era una noche particularmente fría y lúgubre en Londres. La niebla, densa e implacable, se filtraba por las estrechas calles y callejones, amortiguando el bullicio habitual de la ciudad. Las farolas de gas apenas penetraban la oscuridad, proyectando solo tenues y fantasmales charcos de luz sobre el empedrado. A lo lejos, una figura solitaria avanzaba apresuradamente por una calle, por lo demás desierta. Con un bulto bajo el brazo, el hombre aceleró el paso. Su grueso abrigo ondeaba contra sus piernas mientras miraba nervioso por encima del hombro, aunque nadie parecía seguirlo. Su aliento se condensaba en breves nubes y el sonido de sus zapatos resonaba con fuerza en el silencio. Un trueno sordo resonó por la ciudad, seguido de un grito agudo y cortante que parecía provenir de las profundidades de la noche. Era un grito que pronto llegaría a oídos de todos los agentes, en un radio de 1 milla. Por la mañana, ocuparía los titulares: hayan muerto a un destacado actor de teatro en circunstancias sospechosas. Leí las noticias en voz alta durante el desayuno, haciendo una pausa solo para tomar un sorbo de té. La víctima es Henry Cartwright, un actor que recientemente alcanzó cierta fama por su actuación en El fantasma que ríe. Según el informe, fue encontrado en su camerino del Teatro Elysium, tras haber sufrido lo que parece ser una sola puñalada en el corazón. La puerta estaba cerrada por dentro y no hay señales de haber sido forzada. Un caso desconcertante. Holmes. A mi compañero, Sherlock Holmes, estaba sentado frente a mí, con sus largos y angulosos dedos entrelazados bajo la barbilla. Sus ojos grises brillaban con interés, aunque su expresión permanecía impasible. No dijo nada, esperando a que continuara. La policía está desconcertada, continué. Se cita al inspector Lestrade diciendo: es como si el asesino se hubiera desvanecido en el aire. No hubo testigos, ningún motivo aparente ni rastro del arma homicida. Holmes finalmente se recostó en su silla, con la mirada perdida. El fantasma que ríe, repitió en voz baja. He oído rumores sobre esa obra. Un melodrama con una reputación peculiar, ¿verdad? Una historia de venganza, engaño y traición. Si mal no recuerdo, asentían en efecto. Se dice que el éxito de la obra se debió en gran medida a la extraordinaria interpretación que Cartwright hizo del fantasma del título, un personaje que siempre parecía ir un paso por delante de sus enemigos, riendo incluso mientras asestaba el golpe final. Holmes tamborileó con un dedo en el brazo de su sillón, con una leve sonrisa dibujando en la comisura de sus labios. Y ahora parece que alguien le ha dado la vuelta a la tortilla al propio actor. Una habitación cerrada, un hombre muerto y una escena del crimen sin las pistas habituales. Sí, Watson. Esto podría resultar un rompecabezas de lo más intrigante. Para cuando llegamos al Teatro Elysium, el sol ya había salido, aunque sus tenues rayos apenas disipaban la penumbra. El edificio se alzaba ante nosotros, con su fachada ornamentada pero desgastada, y su marquesina, antes brillante, ahora una pálida sombra de su antigua gloria. Un policía montaba guardia en la entrada. Su aliento se condensaba en el aire gélido dentro. El ambiente era sombrío. Los miembros de la compañía se apiñaban en los rincones, susurrando en voz baja. El director, un hombre corpulento de tez rubicunda, paseaba nervioso cerca del escenario, retorciéndose las manos. El inspector Lestrade lo espera en el camerino. Señor Holmes, dijo el agente, conduciéndonos por un pasillo estrecho. El aire se volvió más frío, las sombras más densas. Por fin, llegamos a una puerta entreabierta, que revelaba la escena del crimen. El vestidor era pequeño, abarrotado de cosas, con un tocador desordenado, un perchero y una sola silla de madera volcada en el suelo. El espejo estaba roto y un leve olor metálico flotaba en el aire.
un recordatorio de la violencia que había tenido lugar. El cuerpo sin vida de Henry Cartwright yacía desplomado contra la pared, con la mirada perdida al frente y el rostro congelado en lo que solo podría describirse como una sonrisa fantasmal. El inspector Lestrade nos saludó con un gesto de la cabeza, aunque su expresión era preocupada. Holmes, no sé qué pensar. No hay señales de forcejeo, ni de que hayan forzado la entrada. La puerta estaba cerrada con llave por dentro y la ventana con pestillo. Holmes entró, con su mirada penetrante escudriñando cada detalle. Say, junto al cuerpo, con sus largos dedos suspendidos justo por encima de la solapa de la chaqueta de Cartwright. La herida es precisa, murmuró. Un golpe limpio, como si el asaltante supiera exactamente a dónde apuntar. Anne se enderezó y dirigió su atención al tocador, donde se encontraban esparcidos un surtido de maquillaje teatral, pinceles y guiones. Y sin embargo, continuó, hay algo raro en este arreglo, algo que no encaja. Observa Holmes. Examinar el espejo, el armario y las tablas del suelo con meticuloso cuidado. En un momento dado, apuntó con una lupa a una tenue mancha en el suelo, a una mancha oscura, casi negra, que se dirigía hacia el perchero del armario. Watson, ¿ve esto?, preguntó, haciéndome señas para que me acercara. Esta sustancia parece halín. Y sin embargo, no hay chimenea en esta habitación. ¿Quizás fue transferido del escenario del teatro? Sugerí quizás, dijo, aunque su tono no era nada seguro. Pero, ¿por qué el hollín nos llevaría al perchero? Extendió la mano y apartó un montón de trajes colgados. Allí, oculto tras el terciopelo y la seda, había un pequeño panel de madera. Con un movimiento rápido, Holmes lo presionó y se abrió con un leve crujido. Bueno, murmuró Lestrade, mirando por encima del hombro de Holmes. Eso es nuevo en Holmes. Sacó un pequeño objeto del compartimento oculto, una máscara de porcelana, blanca como el hueso, con una sonrisa pintada que reflejaba la expresión del rostro de Cartwright. La máscara estaba sujeta a una larga cinta negra, cuyo extremo había sido cortado limpiamente en Holmes. Lo levantó a la luz. El fantasma que ríe, dijo en voz baja. Un curioso recuerdo para dejar. Y, sin embargo, nos dice más de lo que el asesino pretendía. ¿Qué quiere decir, Holmes?, pregunté. Anne sonrió levemente. Todo a su tiempo, Watson. Todo a su tiempo. ¿Why con esto? Los primeros hilos del misterio comenzaron a desenredarse. Dos sombras. En el escenario, Holmes dio vueltas a la máscara de porcelana entre sus manos, con la sonrisa pintada fija como burlándose de nuestra confusión. La cinta había sido cortada con precisión, con los bordes deshilachados, lo justo para sugerir una acción deliberada. Más que desgaste, Cartwright era famoso por su maestría escénica, murmuró Holmes. Se decía que su interpretación del fantasma sonriente fue transformadora. Y ahora, muerto, luce esa misma sonrisa cautivadora. Es como si la función nunca hubiera terminado. El Lestrade resopló, con las manos en las caderas. Una máscara y un poco de hollín. No me dicen quién le clavó el cuchillo, Holmes. Necesitamos pruebas contundentes. Huellas dactilares. Testigos. Un motivo. Holmes se giró hacia el inspector, con sus ojos grises brillantes. Sabe tan bien como yo, Lestrade, que este no es un asesinato cualquiera. Quien lo cometió quería algo más que la vida de Cartwright. Quería una narrativa, una habitación cerrada, una máscara oculta, la ausencia misma de pistas convencionales. Estas son las herramientas de un narrador. Nuestra tarea es determinar qué historia intenta contar el asesino y por qué. Lestrade frunció aún más el ceño, pero no dijo nada más. Holmes me entregó la máscara con una mirada significativa. Watson, quiero saber tu opinión sobre esto más tarde. Continue. Salimos del camerino y regresamos al escenario tenuemente iluminado,
donde los miembros restantes del elenco de El fantasma que ríe permanecían en grupos inquietos, levantaron la vista al acercarnos, pálidos y con expresión cautelosa. Holmes se tomó un momento para observarlos. Su mirada recorrió al grupo como un haz de luz en la niebla en el director. Un hombre llamado señor Algernon Mills dio un paso al frente, con su rostro rubicundo surcado por la preocupación. Inspector Lestrade, le aseguro que les hemos contado a los alguaciles todo lo que sabemos. El pobre Henry era un querido amigo para todos nosotros. Nadie aquí le desearía ningún mal. Sin embargo, intervino Holmes con suavidad. Nos perdonará si le hacemos algunas preguntas más. La verdad suele estar en los detalles. Mills tragó saliva con dificultad y asintió. Holmes señaló a una joven que se encontraba apartada del resto, apretando firmemente un chal sobre sus hombros. «Señorita Clara», balbuceó. «Clara Ingram. Yo estaba interpretando a la ingenua en la obra». Holmes inclinó la cabeza. «Señorita Ingram, ¿ha habido tensión entre el elenco en las últimas semanas? ¿Alguna disputa con el señor Cartwright?» Clara dudó, mirando a Mills, quien asintió levemente. «Hubo algunos desacuerdos», admitió. «Henry había sido quería ser el centro de atención y a menudo chocaba con el resto de nosotros. Pero no creo que nadie lo odiara lo suficiente como para... Su voz vaciló y miró hacia abajo. Holmes sonrió levemente. «Entiendo. Y dígame, ¿notó algo inusual la noche del asesinato? ¿Algún extraño merodeando o ruidos extraños durante la representación?» Clara frunció el ceño. «Hubo un ruido durante el segundo acto, justo antes de la entrada triunfal de Henry. Creí oír algo, como un leve susurro entre bastidores, pero cuando miré, no había nadie». Holmes asintió con la mirada pensativa. «Gracias, señorita Ingram. Eso es todo por ahora». Holmes continuó sus indagaciones, hablando brevemente con los demás miembros del reparto y los tramoyistas. De cada uno extrajo fragmentos de información: un atrezo mal colocado, una figura desconocida avistada cerca de la puerta trasera, un peculiar olor a humo que persistía entre bastidores. Nada de esto era concluyente, pero cada pieza añadía una nueva capa al rompecabezas. Al salir del teatro, Holmes estaba inusualmente silencioso. Encendió su pipa. El humo se enroscaba alrededor de sus rasgos afilados mientras miraba al vacío. Esperé pacientemente, sabiendo que su mente estaba trabajando arduamente, analizando los detalles, encajando las piezas. Por fin, habló. «La puerta cerrada es una pista falsa», dijo. «Una distracción deliberada para mantenernos concentrados en el camerino. Pero la verdadera respuesta está en otro lugar, entre bastidores, tras bambalinas. Alguien quería hacernos creer que el asesinato de Cartwright fue un suceso simple y aislado. Pero los rumores, el hollín, la máscara oculta, Tudus, una trama mucho más compleja». «¿Qué clase de plan?», pregunté. Holmes sonrió levemente. «Eso, mi querido Watson, es lo que debemos determinar. El escenario está listo, los actores reunidos y las pistas esparcidas. Ahora es el momento de que el detective se ponga en el punto de mira y descubra la verdad». 3. La pista manchada de hollín. Cuando regresamos a Baker Street, el sol de la tarde ya se ponía, proyectando largas sombras que se colaban por las ventanas de nuestra sala de estar. Holmes había permanecido en silencio durante todo el trayecto en taxi, con su perfil afilado vuelto hacia el cristal y sus ojos grises sin ver. Ahora estaba sentado en su silla de siempre, con una pierna cruzada sobre la otra. La máscara
porcelana en delicado equilibrio entre sus manos. Watson, dijo de repente, rompiendo el silencio, hay momentos en que la solución a un misterio no está en lo obvio, sino en lo minúsculo, en lo que se pasa por alto. Dejé el fajo de notas que había tomado en el teatro. ¿Y qué pequeño detalle te ha llamado la atención? Holmes acercó la máscara a la luz, con la mirada fija. Jean. Sí, dio un golpecito a la cinta negra, sujeta a la máscara. Esta cinta no está simplemente deshilachada, sino quemada. Fíjate bien, me acerqué y lo vi. Los bordes de la cinta tenían una leve marca de quemadura, como si hubiera estado expuesta a una llama breve e intensa. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Holmes se recostó, juntando los dedos. Esto sugiere que el asesino estaba en un lugar donde el fuego jugó un papel importante, quizás entre bastidores, cerca de las lámparas de gas que iluminaban la escenografía, o incluso cerca de la cortina cortafuegos del escenario. El hollín en el suelo del camerino, combinado con la cinta quemada, apunta a un entorno muy específico. Lo consideré un momento. Entonces, el asesino probablemente se movió por esas zonas antes de entrar al camerino. Pero, ¿cómo escapó? La puerta estaba cerrada por dentro y nadie vio salir a nadie. Holmes sonrió levemente. Watson, ese es el kit de la cuestión. Para escapar sin ser visto, hay que usar una ruta que nadie esté observando. A la mañana siguiente, volvimos al Teatro Elysium, con el pretexto de realizar investigaciones adicionales. El elenco y el equipo aún estaban conmocionados por la muerte de Cartwright. Sus rutinas se interrumpieron, sus susurros se filtraban por los pasillos en penumbra, como fantasmas inquietos. Holmes no nos condujo a los camerinos, sino a la zona de bastidores, donde las cuerdas y poleas del sistema de vuelo se alzaban como una gran telaraña sobre el escenario. El aire allí era más fresco, impregnado del aroma a madera vieja y tela ligeramente quemada. Un tramoyista dejó de trabajar al acercarse Holmes. Disculpe, dijo Holmes cortésmente. ¿Podría decirme si el palomar estaba en uso durante la función? El hombre se rascó la cabeza. Bueno, cambiamos algunas cosas para el segundo acto. Usamos el telón de fondo del cementerio para la entrada del fantasma sonriente. Pero después, todo quedó como estaba hasta que cayó el telón. Holmes asintió. ¿Y es habitual que el equipo acceda al palomar durante la función? No, menos que haya algún problema con la escenografía, respondió el tramoyista. No es precisamente un lugar fácil de alcanzar. ¿Solo los aparejadores suben allí? Holmes le dio las gracias y me indicó que lo siguiera. Subimos la estrecha y crujiente escalera que conducía a la galería de moscas. Cuanto más subíamos, más comprendía el reto de moverme por aquel espacio, sin ser visto. La galería estaba tenuemente iluminada, el aire estaba cargado de polvo y las estrechas pasarelas de madera ofrecían un terreno precario. Holmes se agachó al fondo de la galería e inspeccionó una de las cuerdas. La recorrió con los dedos y luego olió el aire. «¿Huele eso, Watson?» Dudé. Había algo tenue, un olor acre, químico, que me hacía cosquillas en la nariz. «Cian es tenue. Pero ahí están, Holmes», asintió. «Es el residuo de una llama controlada. No es un incendio, claro está, sino algo encendido intencionadamente, quizás un pequeño dispositivo, o incluso un objeto de utilería manipulado para un efecto dramático. Sea lo que fuere, dejó un rastro que la mayoría pasaría por alto». Al descender de la galería de las moscas, la expresión de Holmes era de discreta satisfacción. «La ruta del asesino se está aclarando, Watson. Usaron el desván de las moscas para acceder al camerino desde arriba. Un aparejador experto o alguien con conocimiento de las operaciones tras bambalinas del teatro podría haber bajado directamente al camerino, cometido el asesinato y luego regresar por el mismo camino. Para cuando se descubriera el cuerpo,
estarían de vuelta entre el elenco y el equipo, sin que su presencia fuera nada destacable. ¿Y la máscara?, pregunté. ¿Por qué dejarla Holmes sonrió? Una tarjeta de presentación, Watson. Un detalle deliberado para reforzar la narrativa. Nuestro asesino no solo está acabando con una vida, está creando una historia. La máscara, la puerta cerrada, la ausencia de testigos. Estas son las herramientas de un narrador y quieren que sigamos la historia, paso a paso, hasta llegar a su conclusión prevista. Antes de salir del teatro, Holmes solicitó un momento con el director. El señor Algernon Mills, el rostro rubicundo del hombre, parecía aún más rojo que antes, con la frente empapada de sudor. Jugueteaba con su reloj de bolsillo, mientras Holmes hablaba. Señor Mills, empezó Holmes. ¿Cuánto tiempo lleva el Elysium presentando El fantasma que ríe? Casi un año, respondió Mills. Fue el mayor éxito de Cartwright. El público lo adoraba. Su actuación atraía multitudes, noche tras noche. ¿Y hubo algún incidente durante ese tiempo? ¿Accidentes inexplicables? ¿Contratiempos extraños? Mills dudó. Mirando a un lado, hubo un par. Cosas menores. Una luz de gas que se apagó inesperadamente. Un decorado que se cayó. Un vestuario que desapareció, pero nada realmente alarmante. Superstición teatral, ¿entiendes? En efecto, dijo Holmes, con una leve sonrisa. Superstición teatral. Pero dígame, señor Mills, ¿había alguien que pareciera demasiado interesado en la actuación? D. Cartwright. Alguien que prestara demasiada atención a cada uno de sus movimientos. Mills abrió la boca para responder, pero hizo una pausa. Había un hombre, un admirador, supongo, siempre en primera fila el día del estreno, siempre esperando en la puerta del escenario, pero no recuerdo su nombre. Un tipo alto, llevaba un abrigo gris y un sombrero negro. Holmes asintió con un brillo en los ojos. Con eso basta, gracias. Al salir del teatro una vez más, no pude evitar sentir una creciente. Las pistas se acumulaban. Las piezas del rompecabezas se encajaban. ¿Pero qué imagen formarían? Holmes caminaba delante de mí, con el abrigo ondeando ligeramente al viento. La máscara, el hollín, los susurros en las alas, todos esos hilos se entrelazaban formando un patrón que solo él podía ver. Solo podía esperar que ese patrón revelara al asesino antes de que se perdiera otra. Vida 4. El vigilante silencioso. Tras nuestra segunda visita al Teatro Elysium, Holmes se volvió aún más introspectivo. Paseó horas paseando por la sala de estar de Baker Street, deteniéndose de vez en cuando para tomar una nota o consultar algún libro viejo de su colección. Sabía que no debía interrumpirlo en esos momentos. Su mente estaba a toda velocidad, pensando en cualquier pregunta que yo pudiera hacerle al anochecer. Las pruebas que habíamos reunido yacían sobre la mesa la máscara de porcelana, la cinta manchada de hollín, mis notas sobre las declaraciones de los miembros del elenco, y un diagrama del sistema de moscas que Holmes había dibujado de memoria. Holmes permaneció de pie frente a todo, en silencio, con la mirada fija en una pieza tras otra. El asesino tenía acceso a la galería de moscas. Conocía la distribución del camerino y dejó deliberadamente una máscara como símbolo. Dijo finalmente. Sin embargo, nada de esto explica por qué. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias? No solo para matar a Henry Cartwright, sino para escenificar el asesinato de una manera tan elaborada. ¿Podría ser venganza?, pregunté. ¿Quizás Cartwright hizo daño a alguien en el pasado? Holmes negó con la cabeza. La venganza por sí sola no requeriría tanta teatralidad. Si esto fuera solo rencor, el asesino podría haber atacado en cualquier momento y lugar. En cambio, decidieron matarlo en el único lugar donde el escenario y la realidad se entrelazan más, el camerino del fantasma sonriente. Hay un significado más profundo en esta decisión,
Un mensaje que desean transmitir. Se giró bruscamente y empezó a rebuscar entre su pila de libros. Hay una respuesta, Watson. Una respuesta que se me escapa. ¿Hay algo en el pasado de Cartwright, en la obra misma, o en la historia del teatro, que podría esclarecer el motivo? Estaba a punto de responder cuando el timbre me interrumpió. Momentos después, apareció la señora Hudson, con aspecto algo nervioso. El inspector Lestrade viene a verlo, señor Holmes, anunció Lestrade. Holmes se enderezó. ¿Qué noticias? El inspector entró con expresión sombría. Otro mensaje. Holmes, entregado en el teatro esta noche va, dirigido a usted. Le entregó un sobre sencillo. Holmes lo abrió con cuidado, sacando una sola hoja de papel. El mensaje, escrito en pulcras letras de imprenta, decía All Grand Detective. El segundo acto está en marcha. ¿Puedes evitar que caiga el telón sobre el final? Holmes entrecerró los ojos. No hay rastro. No hay amenaza directa, pero hay una clara señal de que nuestro asesino nos vigila. ¿Observando? Hepichi, ¿quieres decir que saben que estamos investigando? Holmes asintió. No solo eso, Watson. Quieren que continuemos. Esta nota es una invitación, un desafío. El asesino me reta a resolver su acertijo antes de que vuelvan a atacar. La nota reavivó la determinación de Holmes. Regresó al Teatro Elysium a la mañana siguiente, esta vez con un interrogatorio específico en mente. El elenco y el equipo, ya cansados de los interrogatorios anteriores, respondieron con reticencia, con los nervios de punta bajo el peso de la sospecha. Pero fue el director Algernon Mills quien le dio a Holmes el hilo conductor que buscaba. Había un hombre, admitió Mills tras mucha insistencia. Un viejo tramoyista que trabajó aquí hace años. Lo despidieron después de unos incidentes desafortunados. ¿Qué tipo de incidentes?, preguntó Holmes con voz tranquila. Pero insistente. Mills se removió incómodo. Lo acusaron de manipular los decorados y provocar accidentes. Una vez explotó una luz de gas, rozando por poco a uno de los actores. En otra ocasión, una sección del suelo del escenario cedió durante un ensayo. Nadie resultó herido, pero fue suficiente para que la dirección lo despidiera. ¿Este hombre tenía un nombre?, presionó Holmes en Mills. Dudó un momento y luego dijo, se llamaba Charles Fell. Pero nadie ha sabido nada de él en años. Desapareció después de que lo despidieran. En la mirada de Holmes se agudizó, y a nadie se le ocurrió mencionarlo antes. Mills extendió las manos con impotencia. Fue hace tanto tiempo, y nunca me pareció peligroso, solo amargado. La mayoría de los jóvenes del reparto ni siquiera sabrían quién era. El nombre de Charles Fell le dio a Holmes un nuevo rumbo. De vuelta en Baker Street, comenzó a examinar minuciosamente archivos antiguos y periódicos, buscando cualquier rastro del hombre. Hice lo que pude para ayudar, aunque cada vez me asombraba más la capacidad de Holmes para filtrar grandes cantidades de información y captar hasta el más mínimo detalle. Toma, dijo Holmes tras horas de lectura. Dio un golpecito a un recorte de un número antiguo de The Illustrated London News. El artículo describía un incendio que había dañado parte del Teatro Elysium casi una década antes. Nunca se determinó la causa, pero el artículo mencionaba que un tramoyista había sido despedido poco después. El nombre de Charles Fell solo apareció una vez, oculto en un párrafo sobre cambios de personal. Este incendio ocurrió poco antes de que despidieran a Fell, explicó Holmes. Si se le culpaba del accidente, habría tenido motivos de sobra para resentirse con el teatro y con quienes triunfaron donde él fracasó. Pero eso fue hace años, dije. ¿Por qué hacer huelga ahora? Holmes se volvió hacia la máscara de porcelana que aún descansaba sobre la mesa. Quizás el momento no sea tan aleatorio como parece. El fantasma que ríe catapultó a Cartwright a la fama. Su estrella se elevó con esta producción. Si Fell
Veía a Cartwright como la personificación del teatro que lo había marginado. El éxito de la obra podría haber reavivado viejos odios. Fruncí el ceño. ¿Y la máscara? ¿La habitación cerrada? ¿El hollín? Los labios de Holmes se curvaron en una leve sonrisa. Ah, Watson, no debemos olvidar que Fell era tramoyista. Vivía en un mundo de cuerdas, poleas y trampillas. La máscara y la habitación cerrada no son solo símbolos, sino elementos de una representación mayor, y el hollín, como ya hemos deducido, vincula el crimen con el palomar. La sonrisa de Holmes se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria. Fell ha esperado años para presentar su último acto. La pregunta ahora es cómo planea concluir la obra, y si podemos detenerlo antes de que lo haga. Al caer la noche, Holmes se levantó bruscamente de su silla. Watson, trae tu abrigo. Regresamos al Elíseo. Me apresuré a obedecer. Aunque no pude evitar preguntar, ¿qué esperas encontrar? Holmes se ajustó la bufanda. Respuestas. El escenario está en silencio ahora, pero el pasado aún persiste. Si Fell dejó algún rastro de su plan, estará ahí, oculto entre las sombras del teatro. Esperemos encontrarlo antes de que caiga el telón sobre otra vida. Con eso, salimos a las calles londinenses, cubiertas de niebla, con el peso del misterio agobiándonos mientras caminábamos. El teatro nos esperaba, y con él, el siguiente acto de la siniestra representación del asesino en el Teatro Elysium permanecía inmóvil, bajo la pálida mirada de la luna. Su exterior, antaño vibrante, adornado con carteles descoloridos, parecía hundirse bajo el peso de sus sombríos secretos. Holmes y yo entramos por la puerta lateral. Un agente apostado cerca nos hizo un gesto para que pasáramos. Dentro, el silencio era denso, roto solo por los tenues crujidos del viejo edificio. Al asentarse en la noche, Holmes avanzó con determinación. Su perfil afilado recortado contra la tenue luz que se filtraba por las polvorientas ventanas del teatro. Pasamos junto al escenario vacío, cuyas tablas habían perdido las vibrantes actuaciones que antaño albergaban. La galería superior se alzaba como una red suspendida de sombras y cuerdas. ¿Crees que Fell se esconde aquí?, pregunté mientras subíamos por una estrecha escalera hacia el backstage. No necesariamente aquí, Watson, respondió Holmes en voz baja pero firme. Pero su historia está grabada en este lugar. Las tenues huellas que dejó, las decisions que tomó al orquestar este asesinato, todo apunta a un profundo conocimiento del Elíseo. Lo conoce como su segundo hogar. Llegamos a la galería de moscas, donde Holmes se detuvo, recorriendo con su mirada penetrante la penumbra. Seguí su ejemplo, aunque las oscuras formas de cuerdas y contrapesos parecían idénticas a mi ojo inexperto. Holmes dio un paso adelante, agachándose cerca de una hilera de mecanismos de poleas, rozando las tablas del suelo con los dedos. ¿Ves esto, Watson?, preguntó. Me acerqué y noté una tenue línea grabada en la madera. A simple vista, podría haber sido un rasguño causado por años de uso, pero al observarlo con más atención, vi que formaba una curva deliberada, una medialuna apenas perceptible, una marca dejada por una herramienta. Supuse. No es solo una herramienta, murmuró Holmes. Un tipo particular de cuchilla, una que suelen usar los aparejadores de escenario para cortar cuerdas con rapidez y precisión. La curva creciente es característica de la cuchilla de un aparejador. Fell habría llevado una cuchilla así, y aquí tenemos pruebas de que se usó. Recientemente me enderecé, sintiendo el peso de la deducción de Holmes. Entonces Fell estuvo aquí, después del asesinato de Cartwright, o quizás justo antes, dijo Holmes, irguiéndose en toda su estatura. El momento es crucial. Debemos determinar la fecha exacta de esta marca, y si coincide con la noche del crimen. De ser así, sitúa a Fell en la galería de moscas a la hora del asesinato.
y desde aquí podría haber bajado fácilmente al camerino y haber regresado sin ser visto. Mientras Holmes continuaba examinando la galería, se me ocurrió una nueva idea, Holmes. Mencionaste antes que Fell podría haber usado una ruta que nadie vigilaba. Si la galería de moscas era su punto de entrada, ¿cómo habría llegado sin que lo vieran el elenco ni el equipo? Holmes hizo una pausa, considerando mi pregunta. Se dio un golpecito con el dedo en los labios. Excelente observación, Watson. No es fácil acceder a la galería desde los camerinos ni desde los bastidores. La mayoría de los tramoyistas usarían las escaleras principales, que siempre están a la vista. Sin embargo, Fell habría sabido de rutas alternativas. Señaló hacia el otro lado de la galería, donde una pequeña y destartalada escalera subía a la oscuridad. Hay un desván de mantenimiento justo aquí arriba, un lugar donde los tramoyistas guardan el equipo y reparan la utilería. Say USA. Poco, y aún menos recuerdan su existencia. Desde allí, Fell podría haber bajado directamente a la galería superior, evitando por completo los accesos principales. Entonces debemos examinarlo, dije, aunque sentí un escalofrío recorrer mi espalda al pensar en subir a un espacio tan sombrío y olvidado. Holmes asintió, en efecto. Los movimientos del asesino quedarán grabados en el polvo y las sombras. Subí la escalera con cautela. La madera crujía bajo nuestro peso. El aire se enfriaba a medida que ascendíamos, y un ligero olor a humo y tela vieja nos recibió al entrar en el desván de mantenimiento. El espacio era estrecho, lleno de viejas piezas de escenografía, utilería rota y rollos de cuerda. Una solitaria linterna cubierta de polvo colgaba de las vigas, proyectando una luz tenue y parpadeante en Holmes. Se movía con la precisión de quien retrocede sobre sus pasos. Su mirada se movía del suelo a las estanterías, apartando telarañas y escudriñando los vestigios de una época pasada. Me quedé cerca. La quietud me oprimió. Cada crujido y susurro me ponía los nervios de punta. «Toma», dijo Holmes de repente, sosteniendo un trozo de cuerda. Su extremo estaba deshilachado y ennegrecido, como si se hubiera quemado. Esto no formaba parte del decorado. Fue cortado deliberadamente y probablemente usado como medio de descenso. Examinó la cuerda con atención antes de entregármela. Fíjate en las marcas de quemaduras, Watson. Coinciden con el hollín que encontramos en el camerino y en la cinta. Entonces Fell estuvo aquí, dije, con la certeza hundiéndose en mí. Usaba este desván como plataforma, parece. Que sí, respondió Holmes. Pero aún debemos entender por qué. El asesinato por sí solo no explica la elaborada puesta en escena, la máscara, la puerta cerrada. Estas son las acciones de un hombre movido por algo más profundo que la ira, quizás un deseo de reconocimiento, una necesidad de demostrar su valía al bajar del desván. Mi mente repasaba las palabras de Holmes en reconocimiento, en demostración. La idea de que Fell viera esto como algo más que un asesinato, que fuera una actuación, arrojaba una luz siniestra sobre cada pista que habíamos descubierto. La máscara, el hollín, la ruta de escape calculada, todo apuntaba a un asesino, que quería ser visto, que quería que sus acciones se entendieran como una obra maestra del engaño al regresar a la planta baja. Holmes hizo una pausa y entrecerró los ojos. Watson, creo que el escenario en sí mismo es la clave del motivo de Fell. El fantasma que ríe fue el papel más importante de Cartwright. El mayo era el logro de su carrera. Si Fell formó parte alguna vez del mundo de este teatro y si se sintió eclipsado o descartado, puede que se vea a sí mismo como el verdadero fantasma del Elíseo, el que mueve los hilos desde las sombras Frunchi y el Sino. Pero ¿por qué matar a Cartwright ahora? ¿Por qué no atacar cuando se estrenó la obra? La expresión de Holmes se ensombreció. Esa es la pregunta que debemos responder antes de que esta obra llegue a su acto final. Y con esto se giró hacia el escenario,
sus pasos resonando suavemente en el teatro silencioso Vai. El regreso de un fantasmeoms pasó el día siguiente recluido en nuestra sala de estar, con los dedos largos unidos bajo la barbilla y la mirada penetrante fija en el fuego. Estaba inusualmente quieto, sin pasearse ni rebuscar entre documentos como solía hacer al considerar un caso. Me entretuve con mis notas, pero el silencio me oprimía. No era la tranquilidad reconfortante de un propósito compartido, sino el silencio pesado y opresivo que sigue a la comprensión de una verdad desagradable. Por fin, Holmes se movió. «Watson», dijo en voz baja, «lo que buscamos no es solo un hombre, es una idea». Levanté la vista sin estar seguro de su significado. «El fantasma que...», continuó Holmes, «es un personaje que se nutre del misterio, el miedo y la sorpresa. Es una presencia que existe tanto en la mente como en el escenario. Nuestro asesino ha adoptado esa personalidad no para ocultarse, sino para transformarse en algo más que un mortal. Al dejar atrás esa máscara, al matar a Cartwright en la misma habitación donde se convirtió en el fantasma, el asesino intenta convertirse en el fantasma en la realidad». Fruncí el ceño. «¿Pero por qué alguien se tomaría tantas molestias? Seguramente nadie cree de verdad que puede convertirse en un personaje de ficción». Holmes ladeó la cabeza, pensativo. «Quizzes, no, pero podrían creer que, invocando al fantasma, pueden ejercer el mismo control, inspirar el mismo miedo y, en última instancia, alcanzar una forma de inmortalidad. Para el asesino, esto no es un simple crimen. Es una actuación, una en la que hacen la reverencia final». A nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de un mensajero, un chico que le entregó a Holmes un sobre sellado antes de desaparecer entre la niebla. Holmes lo abrió de inmediato. Dentro había una hoja de papel con las ya familiares letras mayúsculas. Se levanta el telón. «Nos vemos en el Elysium esta noche». Holmes estudió la nota con una leve sonrisa. «Ah, Watson, parece que nuestro escurridizo fantasma quiere derribar la casa». Sentí un escalofrío. «¿En serio piensas reunirte con ellos a solas?» «No solo», dijo Holmes con suavidad. «Los tendré a ti y a Lestrade cerca, pero sospecho que el asesino quiere una audiencia. No actuarán sin ella». El Teatro Elysium estaba oscuro y silencioso cuando llegamos esa noche. Lestrade había traído a un pequeño grupo de policías que esperaban discretamente entre bastidores, con los pasos amortiguados por las pesadas cortinas. Holmes se dirigió al centro del escenario, recortando su alta figura contra la tenue luz de una única lámpara de gas. «Watson», dijo en voz baja, «quédate a un lado, fuera de la vista. Necesito que me observes atentamente». Obedecí y me posicioné cerca de los bastidores, desde donde podía ver el escenario con claridad, pero permanecía oculto. Lestrade y sus hombres también se posicionaron, sombras silenciosas esperando la señal de Holmes. Durante varios minutos no ocurrió nada. El silencio era absoluto, el aire cargado de expectación, y entonces, sin previo aviso, nos llegó un débil sonido, una risa grave y burlona que parecía surgir de la nada y de todas partes a la vez. Era la risa del fantasma, inquietante y hueca, resonando en el teatro vacío. Holmes no se inmutó. «Veo que ya han entrado», gritó en la oscuridad. «¿Dejamos de lado el teatro y hablamos con franqueza?» La risa se apagó, reemplazada por una voz. «Sherlock Holmes, el gran detective. He esperado mucho tiempo este momento». Una figura apareció en la luz, un hombre con un abrigo largo, con el rostro oculto por una máscara idéntica a la que había en el camerino de Cartwright. En la mano sostenía una pequeña cuchilla que brillaba tenuemente en la penumbra. Holmes mantuvo la calma. «Supongo que es Charles Fell». La figura inclinó la cabeza. «Si ese es el nombre que deseas usar, que así sea». El tono de Holmes
Era tan sereno como siempre. ¿Orquestaste todo esto? ¿El asesinato? ¿Las notas? ¿Las invitaciones? ¿Para que nos encontráramos aquí, en este escenario? ¿Por qué? El hombre rió entre dientes. Porque aquí es donde empezó. Este escenario, este teatro fue mi dominio mucho antes de Cartwright, Mills o cualquiera de ellos me lo arrebataron. Pero soy el fantasma del Elíseo, y he regresado para reclamar lo que es mío. Holmes asintió pensativo. Y entonces mató a Henry Cartwright para anunciar su regreso. Pero podría haberse quedado ahí. ¿Por qué la actuación? ¿Por qué la máscara? ¿Las notas? ¿Las risas? ¿Por qué?, dijo el hombre, alzando la voz. No basta con matar. El fantasma debe ser visto, debe ser recordado. No soy un hombre para ser olvidado, soy una leyenda. Holmes entrecerró los ojos. Una leyenda que termina esta noche. Levantó una mano, y al instante Lestrade y sus guardias emergieron de entre bastidores, con los revólveres desenfundados. El hombre se puso rígido, su espada centelleando al volverse hacia los guardias. «¡Alto!», ordenó Holmes. «Si de verdad quiere ser recordado, señor Fell, no termine esto con un derramamiento de sangre. Ríndase ahora, y su historia será contada. Luche y no será más que un asesino común». Por un instante pareció que Fell iba a abalanzarse, pero la hoja se le resbaló de los dedos y cayó al suelo del escenario. La máscara le siguió, revelando un rostro demacrado y hundido. El hombre que se hacía llamar el fantasma sonriente ahora se parecía mucho al tramoyista. Destrozado que una vez fue a Lestrade, actuó con rapidez y esposó a Fell. Holmes permaneció de pie en el centro del escenario, con la mirada fija en él. «Tu actuación ha terminado», dijo en voz baja, «pero la verdad de tu historia perdurará. Un giro final era bien pasada la medianoche cuando regresamos a Baker Street, con los sucesos de la noche aún presentes en el aire». Holmes se sentó junto al fuego, con la pipa en la mano, pero por una vez no la encendió. Miraba fijamente las brasas, mientras sus largos dedos golpeaban el brazo de su silla con un ritmo lento y rítmico. Los hombres de Lestrade habían detenido a Charles Fell, y con su arresto el peligro inmediato parecía obvio. Sin embargo, Holmes no parecía triunfante, más bien parecía intranquilo. Su mente seguía dándole vueltas a los detalles, aún sondeando los detalles del caso en busca de algo aún oculto. «Holmes», aventuré a decir tras un largo silencio, «tiene al hombre, las pruebas, el motivo. ¿Qué más queda por descubrir?». La mirada de Holmes se dirigió a mí, aguda y penetrante. «La verdad, Watson, toda la verdad. Hay algo en este asunto que aún suena falso». Parpadeé. «Falso. Se levantó de repente y se dirigió a la mesa donde yacía la máscara de porcelana, junto con las demás pruebas que habíamos reunido. «Consideren la secuencia de los acontecimientos. El despido de Fell del teatro, su amargura, su regreso para cometer este asesinato, todo apunta a un hombre que busca venganza, un hombre decidido a reclamar lo que cree que le arrebataron. Pero hay un trasfondo más profundo, una capa de manipulación que sugiere que Fell no actuaba solo». «¿No estás actuando solo?», repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mis huesos. Holmes recogió la máscara, haciéndola girar lentamente entre sus manos. «Piense, Watson, Fell era experto en la mecánica teatral, pero no era un genio. Carecía del intelecto, de la precisión, para crear una narrativa tan cuidadosamente construida. Alguien lo guió, lo influenció, o quizás incluso lo obligó a interpretar su papel. ¿Pero quién tendría tanta influencia sobre Fell?», pregunté. «¿Y con qué fin?». Holmes bajó la máscara y me miró de frente. «Eso, mi querido Watson, es lo que debemos descubrir ahora. Si queremos cerrar este caso,
Debemos encontrar la mano detrás del fantasma. A la mañana siguiente, Holmes y yo partimos de nuevo. Esta vez a la comisaría donde Fell estaba detenido. Lestrade nos recibió en su despacho con el rostro aún marcado por la tensión del caso. ¿Has venido a ver a Fell?, preguntó Lestrade. En efecto, respondió Holmes. Hay preguntas que solo él puede responder en Lestrade, asintió y nos condujo a una pequeña sala de interrogatorios donde Fell estaba sentado, con las manos encadenadas a la mesa. El hombre parecía Mayo R. ahora, con los hombros encorvados y la mirada hundida. El desafío que había alimentado su teatralidad en el escenario había desaparecido. Dejando solo una sombra de hombre en Holmes, se sentó frente a él, señor Fell. Empezó con tono tranquilo y mesurado. Las pruebas en su contra son claras. Entró en el Elíseo, montó la escena del crimen y le quitó la vida a Henry Cartwright. Lo que necesito saber ahora es quién lo indujo a hacerlo. Fell parpadeó y sus labios se crisparon, como si quisiera hablar, pero no pudiera encontrar las palabras. Lo despidieron del teatro hace años, continuó Holmes. Según todos los informes, se desvaneció en el olvido. Sin embargo, de repente, regresa, armado con un plan mucho más complejo que cualquier cosa que pudiera haber ideado por su cuenta. Alguien conocía su rencor, alguien vio su amargura y lo utilizó en su beneficio. ¿Quién fue? La voz de Fell era apenas un susurro. ¿Crees que soy una marioneta? Creo que te engañaron, dijo Holmes con firmeza. Y a menos que me digas quién movió los hilos, cargarás con todo el peso de este crimen. Tú solo, por un momento. Fell no dijo nada. Luego se rió. Una risa hueca y amarga que me estremeció. Crees saberlo todo, señor Holmes. Pero no es así. Ni siquiera puede ver al verdadero fantasma. ¿El verdadero fantasma?, pregunté desconcertado. Holmes se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir, Fell? Habla claro. La mirada de Fell se fijó en la de Holmes, y por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos. El fantasma del Elíseo. No soy Joan. Es el que nunca se fue. El que observa desde las sombras. El que te susurra al oído hasta que crees sus mentiras. ¿Quién?, preguntó Holmes con voz aguda. Dame Fell negó con la cabeza, y su risa se convirtió en una tos áspera. Nunca los encontrarás. Son parte del teatro. Siempre lo han sido y siempre lo serán. Holmes se levantó bruscamente, con expresión tensa. Si no me da un nombre, tendré que encontrarlo yo mismo. Watson, nos fuera de la estación. Me costaba entender las palabras de Fell. ¿Qué quiso decir Holmes? ¿El que nunca se fue? Holmes tenía la mandíbula apretada y la mirada fija al frente. El miedo de Fell era genuino, Watson. Eso lo vi. Que lo haya influenciado, permanecido oculto, trabajando desde las sombras. Y si la afirmación de Fell es cierta, tienen vínculos con el Elíseo más profundos de lo que imaginábamos. ¿Crees que esta persona volverá a atacar?, pregunté. Holmes se detuvo y se volvió hacia mí con expresión sombría. Ya han preparado el escenario para otro acto. Es solo cuestión de tiempo para que se conviertan en el centro de atención. 8. La presencia del fantasma. Nuestro regreso a Baker Street esa noche fue tranquilo. Holmes no habló durante un rato, dejándome a mí mismo desentrañando los hilos del caso en silencio. La sala parecía más pequeña de lo habitual, llena del peso de preguntas sin respuesta. Ya había visto a Holmes sumido en profunda contemplación, pero esta vez su intensidad era diferente y más fría, más deliberada. No estaba simplemente desentrañando un misterio, se preparaba para enfrentarse a un adversario invisible. Holmes finalmente rompió su silencio, señalando la evidencia sobre la mesa. La máscara, el hollín, las notas, no son simples pistas, Watson. Son fragmentos de una actuación cuidadosamente coreografiada por alguien que comprende el Elíseo mejor que nosotros. ¿Crees que Fell era solo un peón? Holmes asintió. El papel de Fell
fue preparar el escenario, nada más. Sus quejas lo hicieron maleable, y su conocimiento del teatro lo hizo útil. Pero el verdadero artífice de este crimen permanece oculto. ¿Y entonces cómo los encontramos? Presioné en Holmes, golpeó la mesa con un dedo largo, siguiendo las pistas que nos han dejado. Todo este caso se ha estructurado como una obra de teatro, cada acto construyendo hacia un gran final. La clave es anticipar la siguiente escena. A la mañana siguiente, nos dirigimos de nuevo al Teatro Elysium. El edificio se alzaba bajo la tenue luz de la mañana, con su fachada tan silenciosa e inescrutable como siempre. Holmes se movía con determinación, su mirada penetrante escudriñando cada detalle al entrar adentro. El escenario estaba en silencio, el aire impregnado de un aroma a madera vieja y humo persistente. Holmes lo guió hacia la galería de moscas. Con pasos seguros y pausados, se detuvo en la escalera que conducía al desván de mantenimiento con expresión indescifrable. «Watson, quédese aquí», le indicó. «Necesito confirmar algo sin esperar respuesta». Subió rápidamente al desván. Observé cómo su sombra se movía por el espacio oscuro de arriba, calculando cada movimiento. Pasaron minutos en un tenso silencio hasta que Holmes regresó con el rostro serio. «¿Qué encontraste?», pregunté. «Un cuaderno viejo», dijo Holmes, sosteniendo un volumen encuadernado en cuero y maltratado de fel. «Supongo. Notas sobre el aparejo del teatro, reparaciones de utilería y, lo más interesante, una serie de bocetos». «¿Bocetos de qué?». Me incliné más cerca. Holmes abrió el cuaderno y reveló bocetos del escenario, los camerinos y la galería de Voy, pero una página destacaba un diagrama detallado de las trampillas bajo el escenario, con notas sobre su funcionamiento y mantenimiento. «¿Trampillas?», repetí. «Pero hace años que no se usan». «Exactamente», dijo Holmes. Eran el escondite perfecto. Puede que Fell hubiera sido despedido hace años, pero su conocimiento de los rincones olvidados del Elíseo era inigualable. Quienquiera que lo guiara debía saberlo. Las trampillas ofrecen una ruta que evita por completo las escaleras y galerías principales. Si nuestro verdadero culpable ha estado acechando dentro del teatro todo este tiempo, así es como ha permanecido oculto en la teoría de Holmes. Nos llevó de vuelta al escenario principal. Examinó las tablas del suelo con cuidado, rozando con las manos las juntas de las viejas trampillas. Me quedé de pie, observándolo trabajar. Cada detalle parecía absorber toda su atención. Dijo finalmente señalando un panel en particular, se ha usado recientemente. ¿Estás seguro?, pregunté. Aunque ya sabía la respuesta, a Holmes asintió. La madera está desgastada en los bordes y hay tenues marcas, arañazos que coinciden con la hoja que usó Fell. Quienquiera que haya abierto esta trampilla lo hizo hace unos días. Anne se levantó con expresión aguda. «Watson, creo que nuestro siguiente paso está claro. Debemos descender a las entrañas del Elíseo». 9. Bajo el escenario descendimos con cuidado al mundo sombrío bajo el escenario del Elysium, con la trampilla de madera cerrándose con un crujido sobre nosotros. El aire era denso y viciado, con un ligero olor a moho y hollín. Holmes llevaba una linterna, cuya luz dorada apenas penetraba las densas sombras que se extendían hasta los rincones más oscuros del sótano, lo que una vez fue un espacio para guardar accesorios y mantener los mecanismos de la trampilla. Ahora parecía la guarida oculta de algún fantasma olvidado. Holmes se movía con firmeza, con la mirada penetrante, escudriñando los muros de piedra, las viejas vigas de soporte y las pilas de equipo escénico abandonado. Lo seguí, con los nervios a flor de piel por el silencio sofocante. Cada paso parecía resonar, haciendo que el espacio pareciera mucho más grande de lo que era. Vislumbré cadenas oxidadas, poleas rotas y trozos de lona desgarrados,
reliquias de la larga historia del teatro. ¿Lo ve, Watson?, preguntó de repente Holmes en voz baja. ¿Qué ves?, pregunté. Mi voz apenas más fuerte que un susurro en Holmes señaló el suelo. ¡Las huellas! Miré hacia abajo y vi tenues huellas en la capa de polvo del suelo de piedra. Eran irregulares y borrosas, pero formaban un camino claro en la penumbra. «Alguien ha estado aquí últimamente», murmuró Holmes. «El patrón sugiere una cojera, quizá una lesión en el lado izquierdo». Seguí el rastro con la vista. Se adentraba más en el laberinto de vigas de soporte y nichos de almacenamiento. «¿Crees que es Fell?». «Lo dudo», respondió Holmes. «Atraparon a Fell. Debe ser otra persona, alguien que ha logrado mantenerse oculto, incluso después del arresto de Fell». Seguimos las huellas en silencio. El sendero serpenteaba entre el laberinto de pilares y antiguos equipos de escenario. Tras varios minutos, el sendero condujo a un estrecho pasaje que parecía tallado en la propia piedra. Holmes se detuvo antes de entrar, sosteniendo la linterna en alto. La luz reveló una pesada puerta de madera al final del pasaje, con arañazos y leves quemaduras. Holmes dejó la linterna y se arrodilló para inspeccionar la base de la puerta. «Quemada», dijo, en voz baja. «El mismo residuo que encontramos en la cinta. Nuestro fantasma ha estado aquí». Se levantó y empujó la puerta con cuidado. Las bisagras crujieron, revelando una pequeña cámara al otro lado. Era extraño e inquietante. Mitad almacén, mitad santuario. Las paredes estaban cubiertas de viejos programas de teatro, fotografías descoloridas y objetos rotos. En el centro de la habitación se alzaba un altar improvisado, con la superficie cubierta de cera de vela derretida y pequeños fragmentos de madera carbonizados. Holmes entró, recorriendo con la mirada el contenido de la habitación. «Oakway es donde vive el fantasma», dijo. «El lugar al que se han refugiado tras cada sabotaje, cada nota que dejaron para provocarnos». «¿Por qué crearían algo así?», pregunté en voz baja. «Para preservar la ilusión», respondió Holmes, «para conservar la personalidad del fantasma. Al rodearse de los vestigios de la historia del teatro, se han convertido en parte de él en un personaje». No Criminal examinó una pila de programas viejos en el suelo, hojeándolos con destreza. «Y aquí», dijo, levantando uno, «está la conexión que buscaba». Miré el programa. Tenía una década de antigüedad y anunciaba una producción temprana de El fantasma que ríe. Entre la lista del reparto, un nombre estaba subrayado con tinta negra: Gerald Marlowe. «Marlowe», repetí. «Pero creía que había dejado el teatro hace años». «Sí», dijo Holmes. «O eso creía todo el mundo. Pero sospecho que nunca se fue del todo. Permaneció en la sombra, moviendo los hilos, orquestando los acontecimientos entre bastidores». «Marlowe era más que un actor. Era un maestro de la ilusión, un manipulador de la percepción». Cuando Cartwright saltó a la fama con el papel del Fantasmao Kiji, Marlowe debió verlo como una traición, un robo del personaje que creía suyo. «Así que se convirtió en el verdadero fantasma», dije, comprendiendo por fin. «Usó a Fell como peón, montó el asesinato de Cartwright y dejó pistas que nos trajeron hasta aquí». «Exactamente», dijo Holmes. «Marlowe quería dejar un legado imborrable, pero ahora hemos encontrado su guarida. Y eso significa que estamos cerca de poner fin a su actuación de una vez por todas». Holmes registró la habitación con meticuloso cuidado, examinando cada trozo de papel, cada objeto desechado. Por fin encontró lo que buscaba: una pequeña llave plateada escondida bajo una pila de viejos programas de teatro. La levantó a contraluz, pensativo. «¿Qué abre?», pregunté. «Esa», dijo Holmes, «es la pregunta final. Esta clave debe llevarnos al siguiente acto de Marlowe. Y si la encontramos, lo encontraremos a él anexan. La reverencia final. Regresamos al Teatro Elysium.
Después de medianoche, nuestros pasos amortiguados por la espesa niebla que cubría las calles. Holmes llevaba la llave de plata en una mano, con paso decidido y rápido. El descubrimiento de la cámara oculta de Gerald Marlowe había desvelado la última capa del misterio. Ahora estábamos seguros de con quién estábamos tratando y dónde podría estar. Anne dentro del teatro. La oscuridad era más profunda de lo habitual. El escenario permanecía inmóvil, como si contuviera la respiración. Holmes nos guió tras bambalinas, pasando por los camerinos y la utilería, hasta que llegamos a una pequeña puerta sin señalizar cerca del almacén. Levantó la llave, cuya superficie reflejaba la tenue luz de mi linterna. Aquí, dijo, es donde tendrá lugar la última actuación de Marlowe. Introdujo la llave en la cerradura y la giró con un leve clic. La puerta se abrió con un crujido, revelando una estrecha escalera que descendía a los bajos del teatro. Lo seguí de cerca. El aire se volvía más frío y opresivo a cada paso. Al llegar al final, Holmes levantó la linterna, iluminando un largo pasillo de techo bajo, lleno de cajas de almacenamiento y equipo viejo. Al final del pasillo había otra puerta, más grande y robusta que la primera. Estaba pintada de negro y un tenue rayo de luz se filtraba por debajo. Holmes se acercó lentamente, con la mano extendida hacia el pomo. Al girarla, la puerta se abrió con facilidad, revelando un pequeño escenario improvisado, iluminado por una sola luz de gas. En el centro del escenario se encontraba Gerald Marlowe. Vestía un traje andrajoso que se parecía al del fantasma sonriente en su rostro pálido, manchado de hollín, y sus ojos brillaban con una intensidad frenética. «Señor Holmes», dijo Marlowe con voz suave y teatral. Por fin me encontró en Holmes. Entró en la habitación con expresión indescifrable. «¿Marlowe?», dijo. «¿O debería llamarte el fantasma sonriente?». Marlowe abrió los brazos, como si se dirigiera a un público invisible. «Llámame como quieras. Soy el fantasma del Elíseo, el espíritu del escenario, el que nunca se fue. Y usted mató a Henry Cartwright», dijo Holmes con calma. Marlowe sonrió, una sonrisa torcida que me estremeció. «Cartwright me robó lo que era mío: el papel, la fama, la adoración del público, en todo. Convirtió al fantasma sonriente en una imitación barata, una burla de lo que yo creé. Simplemente devolví el fantasma a su legítimo dueño». «Manipularon a Charles Fell», continuó Holmes. «Usaron su amargura y su conocimiento del teatro para preparar el escenario para la muerte de Cartwright. Fell fue útil», dijo Marlowe con tono despectivo. «Un peón conveniente. Pero fue mi mano la que escribió el guión, mi mente la que concibió la actuación». La mirada de Holmes se endureció. «Te engañaste creyendo que estabas creando arte, pero lo único que has hecho es destruir vidas». El teatro no excusa el asesinato. La risa de Marlowe resonó por la sala. «Oh, Holmes, usted sí que es un hombre de lógica. Pero la lógica no tiene cabida aquí. El Elíseo es mi mundo, una ilusión, un sueño, y yo soy su amo». Holmes se acercó un paso más. «La policía viene en camino, Marlowe. Se acabó esta farsa». La sonrisa de Marlowe se desvaneció por un momento, pero recuperó su valentía. «Puede que me lleven, pero jamás me borrarán. Soy el fantasma, soy eterno». Al oír el eco de pasos acercándose desde la escalera tras nosotros, Marlowe se giró y alzó los brazos como si pronunciara un último soliloquio. «Cae el telón, pero el fantasma permanece. No se puede matar lo que ya está muerto». Antes de que pudiera reaccionar, Holmes se abalanzó sobre Marlowe, agarrándolo por la muñeca y apartándolo del borde del escenario. El asesino forcejeó brevemente, pero Holmes lo agarró con firmeza. Cuando Lestrade y sus agentes entraron momentos después, encontraron a Marlowe sumido y silencioso. Con su teatralidad finalmente extinguida,
A Marlowe fue detenido Sasa Illusions, destrozadas y su escenario abandonado. La policía descubrió más pruebas en la cámara. Ocultan cartas, bocetos y fragmentos de trajes antiguos que pintaban un retrato escalofriante de un hombre consumido por la obsesión. El fantasma sonriente, antaño un personaje muy querido, se había convertido en un símbolo de locura. Mientras Holmes y yo nos alejábamos del teatro por última vez, no pude evitar mirar atrás, a su fachada oscurecida. ¿Crees que el Elysium recuperará alguna vez su reputación?, pregunté en Holmes. No miró atrás. El teatro perdura, Watson. El fantasma puede haber proyectado una sombra, pero las sombras siempre se desvanecen. Lo que importa es que la verdad salió a la luz. ¿Y Marlowe?, pregunté. Será recordado, dijo Holmes con sencillez, pero no como el héroe que se imaginaba ser. La historia del fantasma ha terminado. Nan. Regresar a Baker Street. El caso del fantasma risueño pareció disolverse en la niebla, dejando solo un leve rastro de su inquietante risa. Holmes tenía razón. El teatro sobrevivió, y también la verdad.